Buenas tardes, queridas amigas y amigos. Bienvenidos a este segundo capítulo del podcast En Modo Humano. Como saben, yo soy André, ella es Roxana Herrera y hoy día vamos a estar hablando de... la respiración. Exactamente. El capítulo pasado estuvimos hablando del estrés y hoy día vamos a ir con notas precisas y aprendizajes completos para poder calmar ese estrés y poder calmarnos a nosotros mismos. Y con algo que no cuesta absolutamente nada. Absolutamente gratis. Absolutamente gratis. Y permítanme leer una reflexión para ya entrar en materia. La respiración es la base de nuestra existencia. Gracias a ella podemos vivir y realizar todas las tareas de la vida cotidiana. Sin embargo, la respiración es más importante de lo que creemos. A diario todos respiramos, pero ¿cómo lo estamos haciendo? La mayor parte de la población, un 90%, respira por la boca, y la influencia que tiene la respiración bucal o nasal es distinta para el cerebro. Y yo creyendo que estaba respirando bien. Súper de más. Cuéntame, Roxana, ¿de dónde viene esto de la respiración, de concentrarse en la respiración y que no sea un acto totalmente inconsciente? Bueno, esto parte hace mucho tiempo, desde que nacemos, comenzamos a respirar y también desde la historia de la humanidad siempre hemos respirado. Yo siento que es como un regalo que nos da la vida para seguir viviéndola. Sin embargo, como es un acto voluntario, como tú dices, como inconsciente, muchas veces como que la miramos a huevo. Sin embargo, las culturas antiguas, la China, la India, sabían de la importancia de la respiración. Y en sus prácticas, por ejemplo, de yoga, de qigong o de tai chi, la respiración para hacer ejercicios o para calmar la mente o para activar la mente era muy importante. Sin embargo, eso queda como relegado a estas culturas. Sin embargo, a partir del 2012, 2015, comienzan estudios profundos acerca de la neuroanatomía de la respiración. Y el 2017 comenzamos a recibir los resultados, y fíjate que esos resultados absolutamente concuerdan con estas culturas antiguas. Por lo tanto, ahora podemos decir que las culturas antiguas nos llevaban adelantado. Nos llevaban harta delantera entonces. Exactamente. Pero ellos no tenían esta base neuroanatómica porque no tenían como la capacidad técnica para probar. Ellos lo sabían nomás. Pero bueno, hay un tema súper importante de lo que es la cultura oriental contra la cultura occidental, sí. Donde nosotros creemos que, no más que creemos, sino que necesitamos como evidencias científicas y que alguien nos diga, oye, sí que efectivamente el respirar por la nariz, o el respirar por la boca, efectivamente no es lo más conveniente, no es lo más sano, etcétera, etcétera. Pero las culturas orientales, con el yoga, con el tai chi u otras cosas, ¿cierto? Ya estaban preparados. Lo sabían y lo practicaban. Lo sabían y lo practicaban, exactamente. Ahora bien, que ya sabemos eso, ¿por qué es tan importante respirar por la nariz? Bueno, muy importante lo que tú dices, porque en definitiva el 90% de la gente respira por la boca. Y lo que le hace al cerebro respirar por la boca es muy diferente a lo que le hace al cerebro cuando respiramos por la nariz. Porque cuando entra aire dentro de nosotros activamos dos áreas del cerebro muy importantes, que son la memoria con el hipocampo y la amígdala, que son con las emociones. Porque el órgano que activa esto es el bulbo olfatorio. Entonces, sin bulbo olfatorio no activamos esas partes. Respiramos, sí. Nos oxigenamos, sí. Malito, sí. Claro, porque al final respirar lo hacemos involuntariamente, inconscientemente, durmiendo. Claro, pero es como lo mínimo. Le podríamos sacar más partido. Muchísimo. Podría ser mucho más beneficioso para nosotros y le colocamos parte del día, ¿cierto?, a hacerla más consciente. Ahora bien, ¿qué parte del cerebro está a cargo de la respiración? ¿Qué partes están involucradas? Porque uno respira por la nariz, o bueno, como estamos viendo, respiramos por la boca, listo. Pero, ¿qué hay más allá?
Bueno, las partes fundamentales para la respiración tienen que ver con el tronco encefálico, que es una de las primeras formas o los primeros órganos que se forman dentro de nuestro cerebro. Entonces de ahí sale la activación. Dice ya, ok, hay que respirar. ¿Ok? Y ahí todos los músculos se preparan, los músculos torácicos, los pulmones, para hacer el estímulo y que se produzca esa respiración. Sin embargo, esta parte está, como te decía, en las zonas profundas del cerebro, lejos de las zonas más cognitivas. Entonces eso aparece, es tan automático como el latido cardíaco, es tan automático como la liberación, por ejemplo, de bilis en la vesícula biliar. No tenemos que pensarlo para vivir o para respirar. Sin embargo, estas áreas se han estudiado y se dan cuenta que el cerebro se da cuenta cómo respiramos, el 2017. Y eso hace toda la diferencia, porque hasta ese momento respirar por la nariz era importante para dos cosas. Primero, con la capa amarilla y la capa roja, primero para limpiar el aire, ¿cierto? Y entibiarlo, y también para que queden allí todos los patógenos, ¿cierto? Es como una suerte de primer filtro inmune de nuestro cuerpo. Ya hasta ahí nos quedábamos. Sin embargo, cuando empiezan a estudiar con mayor profundidad el cerebro, se da cuenta que el cerebro está percibiendo cómo respiramos y también estamos detonando el inicio de la respiración. Entonces es una información de ida y de vuelta. Nosotros antes pensábamos que solamente el cerebro decía respiren, pero cómo respiramos también lo afecta. Pero mira, ahora que tú señalaste todos esos puntos, hay algo súper importante. Por ejemplo, que hay muchos actos inconscientes en el cuerpo: la liberación de bilis, los latidos cardíacos, el movimiento intestinal. Pero la respiración sí la podemos controlar. Exactamente. Sí la podemos controlar. Y esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia, y que la tenemos esa capacidad para poder controlarla y para sacarle más beneficios. Usarla, por así exactamente. decirlo. Porque no vamos a pedirle nosotros ya cantidad de bilis, no se puede. Ningún otro acto autónomo de nuestro sistema nervioso podemos regularlo aparte de la respiración, y por eso es que es tan importante. Ya. Tenemos la respiración, inconsciente o inconsciente, nos mantiene vivo porque nos oxigena, ¿cierto? Liberamos dióxido de carbono. Liberamos el dióxido de carbono. ¿Dónde más? Y en la vida, ¿dónde más la respiración nos ayuda? Sabemos que la respiración nasal, ¿cierto?, es mucho más beneficiosa. Por ejemplo, en los temas de aprendizaje, ¿cómo nos influye y cómo nos ayuda la respiración? La respiración es muy importante porque nosotros tenemos un sistema donde nosotros perdemos la atención a los 15 minutos, ¿ok? Entonces yo me intereso en algo y yo estoy 15 minutos y después pierdo esa concentración, porque la noradrenalina, que está a cargo como de esa atención, se baja rápido, sube rápido y baja rápido. Y es a través de la respiración que nosotros podemos sostener esa atención en el tiempo. Entonces, cuando yo respiro por la nariz, yo puedo activar esos centros para mantener mi atención más allá de los 15 minutos. Si nosotros no somos conscientes de nuestra respiración, también nos aprendemos a conocer mejor. Y el cerebro es simple y a la vez complejo. Sin embargo, cuando nosotros nos enfrentamos a un aprendizaje, nosotros deberíamos detenernos, por ejemplo, respirar profundo y decirle a nuestro cerebro: ya, ahora vamos a leer un libro, ahora vamos a hacer un problema matemático, ahora nosotros vamos a memorizar algo. Claro. Y cuando su cerebro se abre a la posibilidad del aprendizaje, inmediatamente está mucho más receptivo, y lo podemos hacer sosteniéndolo con la respiración. En el capítulo pasado muchas veces dije que el cerebro era chingón, que era bien pesote. Sí. Pero ahora también, claro, tiene su parte chingón, pero también tiene su parte de que entiende, es decir, yo estoy 15 minutos, 20 minutos en una tarea. Por X razón, ¿cierto? Nuestra atención baja. Porque baja la noradrenalina. Porque baja la noradrenalina,
pero yo puedo, a través de la respiración, volver a activarla, a tener tensión. Porque ahí trabajamos con el complejo Pre-Botzinger, que lo activamos a través de la respiración y ese es un complejo noradrenalérgico. Entonces, por ejemplo, en un ejemplo o en una actividad súper común, que es haciendo una tarea, estudiando o realizando una X cosa para la oficina, para el trabajo. Si yo incorporo esto, lo que tú me estás diciendo, yo puedo estar trabajando 20 minutos y después ¿cuánto tiempo tendría que volver a respirar conscientemente para yo poder generar la noradrenalina que me despierte de nuevo? Que te motive. Que me motive de nuevo. Son unos minutos, porque en definitiva pueden ser poco. Lo importante es hacerlo. Porque nosotros no somos conscientes de nuestra respiración. Para nosotros generar aprendizaje, nosotros tenemos que estar disponibles. Y más que disponibles, las neuronas que están en nuestro hipocampo, que están relacionadas con la memoria, tienen que estar ordenadas. Entonces, imagínense, chiquillos, las neuronas del hipocampo. Tienden al caos. Entonces, en cada inhalación, ellas se ordenan. Yo inhalo y las neuronas se ordenan. Y después yo dejo de inhalar y las neuronas van a la fiesta. Y después yo inhalo de nuevo y las neuronas se ordenan. Y cuando yo tengo una parte de mi cerebro ordenado, es mucho más eficiente. Entonces, si yo empiezo a inhalar, de hecho, oye, es súper importante eso. Cuando yo inhalo, tengo un 25% más de memoria disponible. Ok, es decir, al hacer esto, que al fin y al cabo. Exacto. Entonces, algunos neurocientistas dicen, cuando es algo importante, inhala. ¿Para qué? Para que se te fije. Es así como de importante. Obviamente cuando son textos largos y todo eso, tú no puedes estar ahí como a cada rato, ¿cierto? Inhalando, pero sí. Pero uno escucha también que si vas a hacer te vas a enfocar en una tarea, inhala. Tu neurona se ordena. Bueno, como lo que hacemos nosotros antes de empezar cada capítulo de podcast, porque créanme que esto tampoco es fácil, también hacemos un ejercicio de respiración. Entonces imagínate esas neuronas que están ordenadas con esta inhalación permanente, inmediatamente tú puedes motivarte al aprendizaje nuevamente. Son un par de minutos. Ahora, lo importante de esto es que imagínense, chiquillos, cuando uno estudia con sus hijos o los profes en la sala de clases, claro, podrían decir, ya, vamos a ver, no sé, ecuación, démonos 3 minutos, 2 minutos para inhalar conscientemente. Claro. Observen su respiración nada más. Y cuando uno la observa, inmediatamente la respiración se empieza a ralentizar. Porque otra cosa importante que les quiero comentar es que nosotros respiramos, bueno, primero vocalmente. Así que la primera tarea es empezar a respirar por la nariz. Pero en segundo lugar, respiramos muy rápido, de 15 a 20 inhalaciones por minuto. Eso no le permite a nuestro hipocampo ordenarse, porque es como que me voy ordenando y yo estoy inhalando de nuevo. Claro. Me estoy ahí como un desorden continuo. Y nosotros cuando observamos la respiración, se empieza a ralentizar. Y cuando llegamos entre 6 a 10 inhalaciones por minuto, nuestro cerebro inmediatamente se hace plástico y flexible a recibir información, a relajarnos, a conectarnos con nosotros y a regularnos finalmente por dentro. Es decir, en los momentos que podamos, obviamente, hacerla consciente, respirar profundo, ralentizarla y ¿qué pasa? ¿Qué podemos hacer, por ejemplo? Cuéntame. Es decir, ¿qué podemos hacer? Ya, ok, yo voy a ralentizar mi respiración. Voy a inhalar, voy a exhalar. ¿Qué podemos hacer? ¿Dónde nos enfocamos? Ya sea en la tarea y todo, pero en un momento cualquiera. En un momento cualquiera yo solamente tengo... Bueno, ¿tú quieres saber para qué sirve ralentizar la respiración? Sí, es decir, porque yo puedo estar haciendo nada. Es decir, puedo estar en el sofá. Viviendo. Bueno, viviendo, obviamente. Sí, es importante. Sí, es importante, porque cuando yo estoy de nada, yo estoy viviendo. Pero yo te quiero preguntar ahora. Mira, ahora yo quiero respirar profundo. ¿En qué me ayuda? ¿En qué me puedo enfocar? Regula el latido cardíaco. Ok. Hace que tu hipocampo se active
¿cierto? ordenan las Se ordena en neuronas. su neurona, por lo tanto un hipocampo ordenado y con una actividad neuronal, yo puedo prevenir el Alzheimer y el Parkinson. También puedo inducir Alto dato ahí, ¿eh? facilito la neurogénesis hipocampal, porque cuando estábamos en el colegio nos dijeron que nacíamos con cierta cantidad de neuronas y que todos los días iban muriendo algunas y que sonábamos cuando se nos acabábamos. Exacto. Pero después la neurociencia se da cuenta que en el hipocampo pueden surgir nuevas neuronas y esa es la neurogénesis hipocampal. ¿Y cómo la podemos activar? De muchas formas. Cuando yo escribo, cuando yo aprendo algo nuevo, eso se activa. Cuando yo olfateo olores nuevos, eso se activa. Cuando yo hago ejercicio, eso se activa. Entonces hay formas que nosotros podemos tener para ir mejorando este hipocampo. No es que ya yo tengo mala memoria y jodí nomás. No, podemos activarlo. Y por eso es que al principio decían las personas de edad, por ejemplo, podrían hacer sudoku, qué sé yo, pero hay estudios muy concretos que el olfatear, por ejemplo, aromas diferentes y lograr identificarlos estimula mucho el hipocampo y la neurogénesis hipocampal. Es decir, si a la respiración le agregamos agregamos un elemento tan simple como un aroma, un aceite esencial, un perfume, una colonia, etcétera, etcétera, más memoria más tenemos. memorias más tenemos, más neurogénesis hipocampal, es decir, creamos más neuronas. Ya, pero parece fácil. ¿Cómo hay que hacerlo? ¿Cuánto hay que hacerlo? Disciplina. Tú el capítulo pasado hablaste de la disciplina. Uh-huh. ¿Cuánto tiempo debiésemos estar o cada cuánto? No, porque esto debiese ser para siempre, eso sí. Pero ¿cada cuánto? Lo que tú quieras, po. No, porque en definitiva cada si yo uno... lo hago uno al mes, no... Es si que yo respiro una vez al mes, no creo. No. Todos los estudios hablan de algo sistemático, diario. Ahí pueden variar los minutos. Porque también va a depender de tus condiciones físicas, de si tú estás motivado o no estás motivado, de qué edad tú tienes. Entonces, hay hartas cosas. Pero para mejorar la salud en general, la salud mental, la memoria, la atención, el aprendizaje, podemos hacerlo cada vez que vayamos a hacer una tarea. Entonces, yo preparo mi cerebro. Porque mira, primero respiramos rápido, de 15 a 20 veces inhalaciones por minuto. No nos ordenamos. Otra cosa, y eso estresa mi cerebro. Otra cosa que estresa mi cerebro es que yo muchas veces no termino la respiración, la entrecorto. Entonces yo no he exhalado todo el aire cuando yo ya estoy inhalando de nuevo. Caos mental. ¿Okay? Hay que darle su proceso, su tiempo al proceso. Hay que darle su tiempo y para eso tenemos que observarla. Si no la observamos, va a salir como puede. Y cuando nosotros queremos de alguna forma mejorar esto, nuestro cerebro lo agradece. Porque estamos oxigenándonos mejor, estamos siendo más claros. Si yo respiro desordenado, mi cerebro va a generar pensamientos totalmente desordenados también. Y ahí algunos hablan respiración a la deriva, pensamiento a la deriva. Entonces cuando yo ralentizo mi respiración, también la cantidad de pensamientos que salen de mi cerebro disminuye. Entonces yo estoy calmando mi cerebro y si quiero hacer una tarea, lo estoy preparando para esa tarea. Oye, ahí los colegios, los niños, los adolescentes de enseñanza media. ¿Se podría implementar, sería bueno implementar pausas de respiración cada 20-30 minutos? Sería maravilloso. Sería maravilloso, ¿cierto? Sería maravilloso porque la atención inmediatamente aumentaría. Lo más probable es que también eso, y lo vamos a ver un poco más adelante, ¿cierto? También tiene que ver con la emoción, por lo tanto, cómo yo me siento en estos lugares también va a cambiar. Claro. Porque si yo voy al colegio y no me siento bien en el colegio, me genera emociones complejas. O si la profe me cae mal, de frentón, o si me retan en el colegio, yo voy a ir en modo alerta.
¿ok? Y si yo voy en modo alerta, la amígdala que dice, hay que protegerse, hay que huir, hay que producir adrenalina para yo protegerme ante este peligro. Claro. Y un cerebro, para aprender, necesita sentirse seguro. Necesita sentirse seguro y de alguna forma desactivar el modo sobrevivencia, desactivar el modo alerta. Porque cuando yo me siento seguro, yo puedo ser curioso. Yo puedo motivarme con algo. Si yo estoy corriendo del león, obviamente mi primera prioridad es la sobrevivencia, no el aprendizaje. Claro. Entonces ahí hay que tener muy en cuenta eso, porque también lo podemos aplicar en los colegios. ¿Para qué? Para que los alumnos se sientan en casa. Si yo me siento en casa, puedo aprender. Si yo estoy cómodo dentro de mi propia piel, puedo aprender. Pero si yo estoy arrancando el león, ¿quién va a pensar en aprender si está sobreviviendo? Claro. ¿Sabes qué? Porque uno lo ve en las empresas de repente cuando tenemos estas reuniones de liderazgo, directorio. Hay pausas, se hace una pausa activa, se hace una pausa física, pero también se hace una pausa para respirar y volver a centrarnos, porque obviamente es mucha información, son reuniones largas. Imagínate en un colegio donde tienes los niños, 45, una hora de clase, ya no me acuerdo, pero 45 minutos, dedicarle eso, porque la concentración vuelve. El profesor también, porque al profe también le sirve, por supuesto. Al profe también le sirve, pues exactamente. Así que sí, si nos está viendo algún profe, director de colegio, podríamos hacerlo como un modo piloto. Sí, se puede. Se puede. 5 minutos al inicio de la clase, ponemos materia y después una pausa activa de respiración a la mitad y después volver. Exacto. Y ahí pueden ver los resultados. Un mini recreo dentro de la clase. Claro, un mini recreo donde yo respiro. Me enfoco en respirar. Me enfoco en respirar. Uf. Esto da para mucho. Sí, da para mucho. Físicamente, volviendo a la respiración propiamente tal, ¿cuáles son los beneficios o los no beneficios de respirar por la boca? Beneficios, te mantiene vivo, pero la oxigenación es pobre. Ok. Y de alguna forma el respirar inconscientemente también, bueno, te lleva, digamos, a no filtrar el aire, a no calentarlo, por lo tanto tienes más posibilidades de resfriarte, tienes más posibilidades de contaminar tus pulmones y tampoco activa el nervio vago, que en algún momento lo vamos a ver que es muy importante. Porque la respiración también activa este nervio que está directamente relacionado con el sistema parasimpático, que tiene que ver con la relajación. Claro. ¿Por qué? Porque ahora vamos a pasar a otro punto que es súper importante, que es la emoción. Si bien es cierto, la respiración nos sirve para prepararnos para aprender, para aumentar la memoria, para estar más presentes y para relajarnos aprendiendo, como hay que aprender a aprender. Claro. También tiene que ver con la emoción, porque la respiración, al entrar al bulbo olfativo, toma 2 caminos: hipocampo, memoria, y amígdala. Y la amígdala tiene que ver con la emoción. Y nosotros, cuando estamos tristes, cuando estamos contentos, cuando tenemos rabia, nosotros respiramos de forma diferente, chiquillos. Nosotros no nos damos cuenta, pero respiramos de forma diferente. Entonces, cuando yo estoy triste, empiezo a respirar de una forma. Eso le dice a mi cerebro que yo estoy triste. Sin embargo, si yo puedo gestionar ese tipo de respiración, yo también puedo migrar de la emoción. Y eso es súper importante. Claro. Porque así como los actores, ¿cierto? Cuando tienen que hacer, no sé, un personaje trágico, dramático, empiezan a respirar de determinada forma para llegar a esa emoción, nosotros también lo podemos ocupar para salir de ella. Porque tú respiras diferente cuando tienes rabia, tú respiras diferente cuando tienes pena. Lo que pasa es que nosotros no nos damos cuenta porque no nos observamos. Claro. Y vivimos, en el modo automático. Absolutamente. Ya. Entonces, para el aprendizaje es súper importante la inhalación. Sí. ¿Cierto?
nos concentramos, no podemos enfocar más, etcétera, etcétera. Y para la emoción, la exhalación es importante. La lleva. Absolutamente. De hecho, hay un estudio de la Universidad de Tokio que toma un grupo de personas y empieza a estudiar cómo respiran. Y se dan cuenta que las personas que tienen exhalaciones más cortas, cuando llega un momento complejo en su vida, se estresan mucho más. Sus habilidades emocionales para enfrentarlo son mucho más pequeñas que las personas que exhalan de forma más extendida. Entonces, si bien es cierto, la memoria es importante, la inhalación, para la relajación es la exhalación. Y por eso que hay tantas respiraciones donde uno alarga la exhalación hasta vaciarse por completo los pulmones. ¿Para qué? Para justamente activar este nervio vago y decir, ya ok, estoy bien. Porque es muy importante algo, chiquillos. Cuando yo estoy tranquilo, cuando yo estoy en paz, cuando yo me siento seguro, yo respiro largo. Ok. Exhalo largo. No me apuro. Cuando estamos tranquilos. Cuando yo me siento seguro, cuando yo llego a mi casa, cuando me siento del sillón a ver una película, qué sé yo estoy respirando de 6 a 10 veces por minuto. Cuando yo no me siento seguro, yo empiezo a respirar más rápido. Y cuando yo no me siento seguro, activo mi sistema de sobrevivencia. Claro, la amígdala. Sí, y toda la descarga que se produce. Entonces, observemos cómo respiramos. ¿Cómo respiramos cuando vamos al trabajo? ¿Cómo respiramos cuando estamos en el trabajo? ¿Cómo respiramos cuando yo tengo pena o cuando vaya a llorar? ¿Cómo respiro? Y ahí uno puede modificar esa respiración, y si la modificamos podemos migrar a otra emoción. Si no tenemos, ¿cierto?, el espacio, el tiempo, el momento para poder enfrentar esa emoción, podemos gestionar la emoción a través de la respiración. Me estaba dando cuenta que hasta antes de estudiar este capítulo, bueno, soy parte del 90%, pero lo hago todo al revés. Inhalo por la boca y exhalo por la nariz. Eso es bien raro, ¿eh? Yo creo que es digno de estudio. Digno de estudio. Pero un poquito, volvamos un poquito antes porque me estaba haciendo la analogía de la diferencia entre inhalar por la boca e inhalar por la nariz, que esto igual que una aspiradora. Esto tiene filtros. Sí, la capa amarilla y la capa roja. La capa amarilla y la capa roja tiene filtros. Entonces, cosa que no tiene la garganta, en este caso, la boca. Sí. Entonces, todas partículas y cosas por el estilo, acá no filtran. Pasa colado. ¿Sí? Motas de polvo, virus, polen, etcétera, etcétera. Aquí la nariz sí tiene filtros, ¿cierto?, que nos puedan ayudar a no contagiarnos o cosas por el estilo. Las alergias. Y a calentar también el aire. ¿Por qué es tan importante eso de calentar el aire? Lo has nombrado varias veces en este capítulo. Porque en definitiva nosotros tenemos una temperatura interna, ¿cierto?, de 36, 36,5. Y el aire viene a la temperatura de afuera. Entonces, cuando baja el aire a los pulmones para hacer una buena intercambio gaseoso, tiene que estar a la temperatura del cuerpo. Si no, el pulmón tiene que exagerar el trabajo para calentar el aire y aparte en la absorción de oxígeno. Entonces, si queremos ayudar a nuestros pulmones, ojalá por la nariz, chiquillo. Y suena tan fácil, pero realmente yo los invito a observarse, ¿eh? Yo los invito a observarse durante un día. Y se van a dar cuenta que muchas veces van a estar respirando de forma superficial, no van a terminar las inhalaciones ni las exhalaciones, y muchas veces van a estar respirando por la boca, porque es todo una disciplina estarse mirando cómo respiro, porque lo vemos tan automático. Claro, y ahí está la disciplina, como dices tú, en estas actividades antiguas, ¿cierto? Como el yoga, las meditaciones, el tai chi, que es disciplina. Meditar, respirar disciplinadamente, no automático. Exacto. Exactamente. Ya.
aquí hay otra cosa que a mí me llamó mucho la atención, que la hacían estas culturas, o que la hacen estas culturas antiguas, porque estas actividades siguen existiendo. Se tapan un hoyito para respirar, o se tapan el otro. ¿Cómo beneficia eso? Es que lo que pasa es que, de hecho, los estudios dicen que inhalamos más por un orificio que otro, ¿eh? El derecho, si no me equivoco. Entonces, cuando nosotros respiramos de forma alternada, nosotros estamos estimulando a nuestro cerebro. Ok. De forma directa. Pero si yo me tapo, por ejemplo, el hoyito derecho y respiro por el izquierdo, yo estoy activando mi hemisferio derecho. ¿Se recuerdan que en el colegio los hemisferios como que dicen ya, este es el derecho, este es el izquierdo, pero se cruzan aquí? Entonces, si pasa algo en el hemisferio izquierdo, me va a afectar en el lado derecho. Y si pasa algo a mi hemisferio derecho, va a afectar mi lado izquierdo. Entonces, cuando yo tapo un hoyito de la nariz, por ejemplo, si tapo el derecho, yo estoy activando el hemisferio que está en contra del que está entrando el aire. Perfecto. Y si yo tapo el otro hoyito, el izquierdo, va a entrar aire por la derecha, va a activar mi hemisferio izquierdo. Y el hemisferio izquierdo es de la concentración, de la atención, una cosa más racional. Y el derecho tiene que ver más con la emoción y con el relajo. Por lo tanto, podemos elegir qué queremos regular. Exactamente. Exacto. Entonces, antes de una prueba, por ejemplo, yo podría activar mi hemisferio izquierdo, respiro por el derecho, y si yo quiero relajarme, puedo taparme el hoyito derecho, y activar mi hemisferio. Tu hemisferio izquierdo. No, perdón. No, ahí me equivoqué. Es cruzado, chiquillos. Entonces, si yo respiro por el izquierdo, activo el derecho. Me relajo ahí. Exacto. Eso es. Eso ahí es. sí. Es que igual es como raro con el micrófono y con todo eso. Ya, pero mira, fuera del deseo, y después de todo lo que hemos conversado, lo podemos hacer. Sí. Si queremos hacerlo, lo podemos hacer. Sí. Porque no hay ninguna herramienta, muchachos. No hay que comprar nada. No hay que ver, bueno, si un video en YouTube de repente que nos puede ayudar a guiar. Pero más allá no es eso. Entonces, las herramientas para cuidarnos, las herramientas para calmarnos, las herramientas para ser más productivos, las herramientas para regular nuestras emociones, las tenemos aquí. A la mano. Y claro, nosotros podemos hablar de la cosa fisiológica, de finalmente de la respiración como un acto biológico. Sin embargo, yo me quiero detener en algo un poco más importante. Porque si bien es cierto, es importante vivir, pero también es importante sentirnos. En este mundo que estamos tan afuera, con tantos estímulos externos, con tantos leones, como decíamos en el primer capítulo, que nos persiguen, que nos obligan de alguna forma a vivir en el modo sobrevivencia, la respiración es lo único que nos puede volver a nuestro centro. Es a través de la respiración que podemos generar un espacio seguro dentro de nosotros. En este mundo de caos, habitarnos es esencial. Y la respiración de esa forma tan amable lo puede lograr. Si nosotros respiramos, chiquillos, primero nos detenemos. Allá hay mucho caos alrededor. No sé, me pasaron un parte, me saqué una mala nota, tuve una discusión con mi pareja, estas cosas que nos pasan en el día. Si yo me detengo y solamente observo mi respiración, inmediatamente se van a activar áreas cerebrales como las que hablábamos antes, ¿cierto? Que nos van a ayudar a reconectar con nosotros. Cuando yo observo mi respiración sin querer, se empieza a ralentizar y yo cuando la observo empiezo a respirar bien. Claro. Solamente al observarla, sin modificarla, solamente al observarla. Y cuando yo la empiezo a ralentizar, sin querer, yo empiezo a activar los mecanismos de relajo. ¿Por qué? Porque si yo estoy respirando lentamente es porque no hay peligro. Entonces mi cerebro reacciona, da respuesta a esa forma de respirar. Claro. Entonces, si nosotros respiramos, ¿sí?
Si nosotros vemos la respiración como un acto mágico, como un acto más allá de lo biológico, como un acto sagrado para mantenernos vivos, yo creo que de alguna forma nos hacemos más conscientes de nuestra esencia, de nuestro ser y también de cómo estamos enfrentando el mundo. Si tienes que deliberar algo, tienes que dar alguna respuesta, tienes que tomar alguna decisión, respira. Respira antes de responder. No se te pide nada más. Claro. E inmediatamente tus neuronas se van a ordenar y tú vas a dar una mejor respuesta. Pero esas cosas no nos enseñaron. No nos enseñaron a decir, es que tienes detente. que responder inmediatamente. Claro, y nadie nos quita el derecho de decir, momento, dame unos segundos. Dame un segundo y yo voy a responderte. Porque cuando yo lo hago de forma consciente, yo también conecto con esa sabiduría que habita en mí. Claro. Que ahí está. Pero como hay tantas cosas afuera, yo me desconecto. Entonces, sigo en modo automático. Claro, exactamente. Y darte cuenta de la respiración, hacerse consciente de eso, es cambiar el switch al corazoncito, ¿cierto? El modo humano. Qué importante. Roxana, ¿tenemos algún ejercicio para terminar este capítulo de podcast? Efectivamente, me gustaría justamente practicar esto que le estaba contando delante. Perfecto. Y yo creo que lo más importante en el día de hoy es relajarnos. Es relajarnos porque en definitiva hay mucho estímulo externo y también estímulo interno. Entonces, para hacer eso tenemos que activar nuestro hemisferio derecho. Y para activarlo necesitamos respirar por el orificio izquierdo. Entonces, los invito ahora a cerrar sus ojitos, con su mano derecha, tapar el orificio derecho y respirar inhalando por la nariz. Puedo exhalar por la boca o por el orificio izquierdo y vamos sintiendo qué pasa dentro de nosotros. Cuando uno hace estos ejercicios a veces siente el latido del corazón y vamos sacando todo lo que nos complica de nuestra mente. Inhalamos vida, exhalamos los pesos que podamos tener hoy día. Inhalamos de nuevo. Somos conscientes de dónde estamos, cómo nos sentimos y dejamos ir aquello que nos complica. Inhalamos de nuevo y sentimos a nuestro cuerpo, nuestra posición. Inhalamos de nuevo. Y sentimos como nuestras costillas se expanden y cómo se comprimen cuando exhalo. Solo estoy aquí. Solo estoy presente. Estoy bien. Estoy a salvo. Estoy en paz. Descansamos de tanta vida y de tanta historia. Y poco a poco comenzamos a regresar. Qué relajante. Es relajante, absolutamente. Muy Respirar es relajante de per se.
Entonces volvamos a conectar con esta relajación que es fácil, que es gratis, que lo puedo hacer en el bus, que lo puedo hacer cuando estoy en el ascensor, que lo puedo hacer incluso antes de comer. Chiquillo, es súper importante, puedo hacer esta respiración unos segundos antes y mi cuerpo va a recepcionar ese alimento de forma diferente, porque si yo estoy en modo sobrevivencia, mi digestión no es buena. Si yo estoy en relajo, mi sistema digestivo va a operar de otra forma. Imagínense que empecemos a hacer esos pequeños ejercicios. Claro. Y también antes de dormir, los invito a ocuparse. Claro. Entonces, en modo resumen, los beneficios de la respiración. Vivir, obvio. Vivimos. Claro. Exacto. Dejamos de respirar, nos morimos. Vivimos. Respirar por la nariz, activamos los filtros que tenemos, ¿cierto? Y nos ayuda a también a no que entre todo lo que está en el aire, en el ambiente. Nos regula emocionalmente, nos ayuda en el aprendizaje, nos calma. Sí. Nos ayuda a gestionar emoción. Entonces, y gratis. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no hacerlo? Esa es la invitación. Así que cualquier cosa, mis estimados, déjenos sus comentarios abajito. Preguntas que tengan también para nosotros poder ir analizándolas, respondiéndolas, ¿cierto? Ya sea en la cajita de comentarios o también en videos o podcasts de más adelante. Así que invitados a hacer... a conversar más sobre estos temas. El próximo capítulo, ¿de qué vamos a hablar? Un adelantito chiquitito. Un adelantito chiquitito. Vamos a hablar de cómo la postura, la sonrisa y la amabilidad puede hacer cambios en nuestra vida. Así nomás. Desde el punto de vista de la neurociencia. Por supuesto. Increíble. Si la idea es tener todo el botiquín de herramientas para que ustedes puedan elegir qué es lo que les hace sentido para poder estar mejor. Entonces, como en el primer episodio, compartan, denle like, comenten. Por favor, nos ayuda mucho todo eso, así que damos por concluido el segundo capítulo del podcast en modo humano y nos estaremos viendo en un próximo episodio. En 15 días más, chiquillos, el próximo capítulo. Chao, chao.